a los Tesalonicenses capítulo 5. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Palabra de Dios. Imaginen ustedes a una familia conformada por el papá, la mamá y el hijo. Imaginen al papá cristiano, una familia cristiana, el papá cristiano que durante mucho tiempo no ha tenido trabajo. Él está desesperado porque su esposa está afanosamente trabajando para sostener a la familia y él, pues ya con cierta edad, sin muchos estudios, está tratando de buscar un trabajo para poder aportar a la familia porque pues le da mucha tristeza, dolor, impotencia, ¿no? Que su esposa esté matándose, trabajando, sobándose el lomo para que pues lleve algunos pesos a la casa y pues todo se consuma, ¿no? Todo se succione, entonces parece que el dinero no alcanza. Entonces el esposo cristiano está buscando trabajo, pero no como aquellos que salen a buscar queriendo no encontrar, sino realmente buscando trabajo y deseando tener un trabajo para poder producir. Entonces imagínense que este señor cristiano, este hermano, un día sale a buscar ese trabajo y le dan el trabajo. Y esta persona comienza a laborar en esa empresa. Imaginen ustedes que esta persona pues está trabajando arduamente para poder sostener su trabajo, para poder continuar perteneciendo a ese lugar y pone todo su empeño, su dedicación, su diligencia para que los jefes no tengan ningún tipo de inconvenientes y él pueda tener su trabajo de manera permanente. Él está contento en su trabajo, está percibiendo dinero y está apoyando obviamente o sosteniendo a su familia con el apoyo de su esposa. Entonces imaginen ustedes que este cristiano de repente se entera, porque hay rumores en el pasillo, de que a los meses que él entró va a haber un recorte de personal. Y él dice, bueno, ahora tengo que esforzarme un poquito más para que dentro del recorte de personal no esté mi nombre. Y se esfuerza más. Pero el jefe, que de alguna manera del cual depende el recorte de personal, le dice, oye, fíjate que has trabajado bastante bien, me gusta mucho tu trabajo. Y sabes una cosa, vamos a celebrarlo, te invito a tomar unas cervezas, vamos a ir a un lugar increíblemente padre, nos vamos a divertir muchísimo y van a ir también unas compañeras de trabajo. Entonces, vamos. El cristiano sabe perfectamente, pues, a qué se va a esos lugares, ¿no? Y qué es lo que va a suceder si él accede. Pero entonces él se encuentra entre dos caminos. Por un lado, piensa el cristiano, si yo acepto esta invitación y trato de cuidarme, de no traspasar los límites, pues de tratar de no hacer lo que no debo hacer, pero estar ahí para no quedar mal con el jefe, para no perder mi trabajo. Si voy, pues entonces no estoy viviendo congruentemente con el evangelio, porque un cristiano no tiene nada que hacer yendo a tomar unas cervezas a un lugar determinado con las compañeras de trabajo, llegando tarde a su casa, pero el cristiano pues se ve por un lado en el camino de tratar de meditar, ¿realmente debo hacer esto? Pero por otro lado se encuentra el hecho de pensar, bueno, yo soy cristiano, debo glorificar a Cristo en todo lo que hago y no debo aceptar y debo de ser totalmente inflexible ante estas invitaciones. Yo quiero convivir con mis compañeros, pero en un contexto diferente, no en ese contexto, porque sé perfectamente que voy a pecar, que no voy a hacer lo correcto, que voy a prestarme a este juego. Entonces él se ve en medio de esa, digamos, de esa bifurcación. Si acepto lo que el jefe me está diciendo, pues voy a conservar mi trabajo. Si quiero glorificar a Cristo, entonces es muy seguro que mi nombre esté entre las personas que van a ser despedidas. Pero este matrimonio tiene un hijo y ese hijo va a la secundaria, tercero de secundaria. Piensen en un muchacho que va a tercero de secundaria y tiene un grupo de amigos en la secundaria. Y este muchacho también tiene sus desafíos. Es un muchacho cristiano que asiste a la iglesia, que asiste con los jóvenes. Pero de repente en el grupo de amigos comienza a haber una moda. Los amigos están comenzando a consumir marihuana. Y entonces los amigos le dicen, bueno,
pues realmente a ti nunca te hemos visto que fumes. Nos gustaría que fumes un carrujito de marihuana, porque pues haciendo eso perteneces al grupo, ¿no? Es una moda entre el grupo de amigos de la escuela. Y entonces este joven cristiano se encuentra en esa bifurcación, en esos dos caminos. Si yo fumo marihuana con mis amigos, voy a ser popular, mis amigos me van a amar, me van a aplaudir y voy a ser parte de este grupo. Pero si soy inflexible y les digo, esto no me conviene, esto no lo quiero hacer por convicción personal, ¿verdad? Porque el muchacho quiere glorificar a Cristo, porque quiere ser congruente e íntegro en su vida cristiana, entonces va a decir, pues no quiero fumar y discúlpenme, pero si pierdo su amistad, lo siento, prefiero a Cristo que a ustedes. Entonces él se encuentra pues en esa bifurcación. Pero la mamá también tiene sus desafíos. Ahí en el trabajo va a haber una despedida de soltera. Y entonces invitan a esta señora a la despedida de soltera. Le dice, mira, no va a pasar nada. Tú dile a tu marido que vas a ir a una fiesta, pero va a ir a un lugar donde va a haber un espectáculo inapropiado. Y las compañeras le dicen, pero tú no vas a hacer nada, no solamente vas a estar ahí, vamos a echar relajo, vamos a cotorrear. Es una despedida de soltera, no le va a afectar a nadie. Pero la mujer se encuentra pues en esa bifurcación. Si yo cedo a mis compañeras de trabajo, voy a ser popular entre ellas. Pero si yo quiero glorificar a Cristo y soy inflexible en este sentido, o sea, yo quiero convivir con mis amigas, quiero ir a comer con ellas, me gustaría hacer muchas cosas con ellas, pero no quiero en este tipo de lugares ni en este tipo de contextos, porque una cristiana no tiene nada que hacer ahí, no tiene nada que hacer ahí. Entonces, es probable que esta mujer, si se pone inflexible y desea glorificar a Cristo en su vida, es muy probable que pierda sus amistades. Una misma familia, diferentes desafíos para cada uno de los miembros de la familia. Y yo considero, hermanos, que esto no es diferente a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros como cristianos estamos expuestos a esta clase de decisiones todos los días. O decidimos ponernos flojitos y dejar que la corriente nos lleve a donde nos tenga que llevar, no importa dónde nos lleve. O nosotros nos abrochamos el cinturón y decimos, yo le pertenezco a Cristo, quiero glorificar a Cristo y debo ser inflexible en este tipo de decisiones. ¿Saben? Este es un asunto de convicción personal. Es probable que cuando tú tomes esa decisión que no debes tomar, a lo mejor tus papás no te van a ver. Pero si tú tienes una convicción personal, entonces tú dices, yo no lo quiero hacer. No importa que mis papás no me vean, no importa que mi esposa no me vea, no importa que mi esposo no me vea. Esto tiene que ver con una convicción de mi vida cristiana. Yo temo al Señor, quiero luchar hasta el fin para glorificar a mi Señor. Es una cuestión de convicción, no tiene que ver con lo que la gente diga o vea, tiene que ver con lo que yo creo en Cristo y con el hecho de saber que Dios me está viendo todo el tiempo. Y eso no sucede continuamente. Si eres productivo en tu trabajo y las demás personas a tu alrededor son flojas, lo más seguro es que tengas problemas y te empiecen a decir, bueno, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Por qué no haces lo mismo que los demás? Siempre se ha hecho así. Si se producen 5, tú quieres producir 7 o 8, no es necesario, tienes que bajar el ritmo. Si eres productivo en un lugar donde hay mucha improductividad, es casi seguro que vas a tener muchos problemas. Si eres honesto, en un lugar donde hay bastante deshonestidad y donde el estilo de vida es la deshonestidad, es muy seguro que vas a tener serios problemas en el contexto donde te desarrollas, ¿no? Porque te van a decir, bueno, mira, todos lo hacen, no seas exagerado, ¿por qué te das golpes de pecho? Nadie tiene por qué enterarse. Si tú sigues en esa forma tan arcaica de pensar, nunca vas a llegar a ser nadie, nunca vas a tener nada en tu vida. Tienes que pensar en ti, tienes que pensar en tu familia, en que tienes que hacer un patrimonio, y no hay otra manera de hacer las cosas más que pues viendo la forma de buscar medios. No importa que no sean lícitos, lo importante es que tú tengas lo que debes tener para tu familia, tener un futuro sólido para todas las personas que amas. Lo más seguro es que si tú actúas con integridad en ese medio, vas a tener muchos enemigos. O sea, continuamente somos tentados a dar mordidas, a ser tolerantes en nuestra vida moral, a reírnos de chistes que son grotescos, que son vulgares,
chistes con connotación sexual, chistes que degradan a la persona. Continuamente somos tentados para reírnos, y no solo reírnos, o sea, no somos pasivos porque nos reímos, sino también ser activos en el sentido de decir, al aprender esos chistes y querer ser relevantes con las personas que nos rodean. Vivir con una verdadera convicción cristiana, tratando de glorificar a Cristo, hermanos, es una cuestión de convicción personal. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, pero debemos estar conscientes que si nosotros queremos vivir congruentemente con nuestra vida cristiana, reconociendo que la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica, continuamente vamos a tener problemas, no vamos a ser populares. Esto traerá descrédito a nuestras vidas, ¿verdad? Seremos incómodos para los demás e inclusive seremos despreciados por los demás. No es un desprecio que el cristiano quiere tener, pero nos desprecian por lo que somos, simplemente por lo que somos. Somos luz, somos sal, somos hijos de Dios que vivimos de una manera diferente a los demás. En Juan capítulo 15, versículo 19 dice: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría. O sea, somos llamados no a salir del mundo, sino a estar en el mundo y a transformar el mundo con el Evangelio. Pero dice la Biblia, si pertenecen al mundo, o sea, si ustedes son parte de esta estructura pecaminosa, si pertenecen al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Así que el mundo nos odia simplemente por el hecho de lo que somos. Si somos verdaderos cristianos, que vivimos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas, en conciencia, diciendo: Señor, yo quiero vivir el día de hoy y tomar mis decisiones, no de acuerdo a mis emociones, no de acuerdo a mis sentimientos. Decíamos que el cristiano debe vivir con convicciones firmes. Y cuando vive con convicciones firmes, regularmente tendrá problemas. Y esa realidad la vemos en Apocalipsis capítulo 6 particularmente. Pero si nosotros vemos el conjunto de la segunda sección de Apocalipsis, entre el capítulo 4 y el capítulo 7, podremos ver esta realidad particularmente en el capítulo 6. En el capítulo 6 se nos habla de los llamados cuatro jinetes del Apocalipsis en el capítulo 6. Nosotros solamente nos vamos a enfocar, por cuestiones de enfoque precisamente, en tres de esos jinetes que tienen que ver particularmente con la vida cristiana, con los cristianos, con los creyentes en Jesucristo. No hablaremos del último porque el último tiene que ver con la humanidad en general. Ahora nos vamos a enfocar entre la primera y la segunda venida de Cristo. De la primera y segunda venida de Cristo, lo que llamamos los postreros tiempos o el milenio. Este tiempo, si gustan por favor poner la imagen. En este tiempo al que llamamos milenio o Apocalipsis capítulo 20 le llama milenio o le llama postreros tiempos, aparecen estos cuatro caballos del Apocalipsis. El primer caballo que aparece, lo vemos en el capítulo 6 versículo 2, es el caballo blanco. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 dice: levanté mi vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Obviamente no vamos a hacer así un estudio, ¿verdad?, de contextual para demostrar que el caballo blanco representa a Jesucristo, pero les puedo decir que el caballo blanco representa, el jinete que está sobre el caballo blanco representa a Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 6:2, representado por el jinete que va montado en el caballo blanco, siempre ha salido victorioso. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados,
que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y después de resucitar, ¿verdad?, estuvo 40 días aquí en la tierra y posteriormente ascendió. Y ascendido, dice la Biblia, que está sentado a la diestra del Padre y mandó a su Espíritu, al Espíritu Santo, para que construyera la iglesia y morara en la iglesia. Es la iglesia del Señor, que es, digamos, el lugar de la habitación del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Y donde nosotros estamos, siempre estamos proclamando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios prevalece por encima de todos los obstáculos que se puedan dar. Prevalece la predicación de la palabra y el extendimiento del reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y en eso somos vencedores. Por supuesto que siempre hay obstáculos. Siempre hay obstáculos. Porque aunque, como dice en Apocalipsis capítulo 20, Satanás está atado en este tiempo en el sentido misional, o sea, siempre está obstruyendo la misión, siempre está obstruyendo la predicación del evangelio. Sin embargo, con todo, el caballo blanco siempre sale victorioso, porque dice ahí en el versículo 2 que le fue dado una corona de oro. Así que esto muestra que es el gran victorioso. La palabra de Dios continuamente predicada por la iglesia de Jesucristo llega a todas partes del mundo a pesar de los obstáculos de la que es objeto. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 dice: la ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es decir, así como un guerrero vencedor vence a sus enemigos y es pringado de la sangre de sus enemigos, de la misma forma el Verbo de Dios, dice la Biblia, es victorioso. Y es una manera metafórica de hablar de que Cristo puede contra todos sus enemigos. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que nosotros predicamos el evangelio a pesar de que Satanás continuamente trata de obstaculizar la predicación del evangelio y el extendimiento del reino de Dios. Con todo, la palabra de Dios prevalece. Pero el segundo y el tercer jinetes, o sea, el caballo rojo y el caballo negro, el segundo y tercer jinetes que van montados sobre estos caballos, siempre van detrás del caballo blanco. El caballo rojo viene cabalgando a todo galope detrás del caballo blanco. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4 dice: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Este cuadro es terrorífico, ¿no? Este caballo rojo, el jinete que va montado en este caballo rojo siempre trae destrucción. Y obviamente está teñido de rojo porque está teñido de sangre. Y habla de una masacre, continuamente provoca masacres, quita la paz y trae destrucción. Aquí no se habla de guerras entre naciones, porque la palabra que se traduce como espada es la palabra mahaira, la palabra en griego mahaira. Y esta palabra denota un cuchillo pequeño. No es una espada grande, no es una espada larga, como en el caso, por ejemplo, de Goliat cuando estaba peleando contra David y llevaba su espada así como un guerrero, ¿no? A campo abierto, nación contra nación, una espada larga, ¿no? No es esa espada, es un cuchillo pequeño. El cuchillo pequeño es el que, por ejemplo, estaba dispuesto a usar Abraham con su hijo Isaac. Es el cuchillo del sacrificio, es el cuchillo de la inmolación. Es el cuchillo que derrama sangre inocente. Así que este jinete no representa la guerra entre naciones. Este jinete representa la persecución anticristiana, la persecución del mundo en contra de los cristianos. El deseo de Satanás continuamente es frenar a la iglesia, destruir a la iglesia de muchas maneras. En los tiempos del Apocalipsis, literalmente era el derramamiento de sangre. Las personas eran llevadas al calabozo, eran llevadas al circo romano, las personas eran comidas por las fieras, eran crucificadas, eran hervidas vivas, las personas eran descuartizadas, había derramamiento de sangre. Y Apocalipsis fue escrito precisamente para esa audiencia, una audiencia que estaba sufriendo, una audiencia que necesitaba consolación.
Ellos podían entender perfectamente este lenguaje, pero nosotros no estamos siendo aparentemente perseguidos. Pero la persecución en nuestro caso, tiene que ver no con la sangre, porque no está de por medio la integridad de nuestras vidas, pero sí con el hecho de que continuamente tendremos que experimentar burlas, desprecio, vejaciones, insultos. Nos tratan con displicencia y esto sucederá a la persona que viva congruentemente con su fe. Va el caballo blanco galopando, lleva la palabra de Dios, su pueblo transmite la palabra de Dios, pero detrás de él el caballo rojo, continuamente la persecución anticristiana. El mundo continuamente se opone a la palabra de Dios, se opone a la verdad de Jesucristo, se opone al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios vive en integridad, no solamente cuando dice yo soy cristiano, pero vive como los demás, ese es un engaño, te estás engañando. No, cuando dices yo soy creyente en Jesucristo, he nacido de nuevo, me he arrepentido de mis pecados y estoy dispuesto a luchar y a vivir para la gloria de mi Dios. Entonces, el caballo rojo siempre estará detrás de ti. Habrá continuamente obstáculos, sufrimientos, aflicciones propias de las personas no creyentes que tratan como agentes de Satanás de destruir a la iglesia. Así que la agenda del jinete montado en el caballo rojo es destruir al pueblo de Dios, robar la paz y provocar confusión y caos. Algo similar sucede con el jinete montado que monta el caballo negro, que invariablemente va detrás del caballo blanco también. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Aquí particularmente se nos habla de la condición del creyente por ser íntegro. Generalmente, digo generalmente, no necesariamente la pobreza implica integridad. No necesariamente, no podemos decir las personas que tienen dinero no son íntegras, las personas que no tienen dinero sí son íntegras. No eso, no estamos implicando eso. Pero generalmente, cuando un creyente en Jesucristo quiere hacer las cosas de manera justa, de manera recta, no va a progresar, no va a prosperar de la misma manera que prospera un no creyente. En los tiempos que Juan escribe, esto era sumamente claro, ¿no? Los cristianos sufrían persecuciones por causa de la justicia. Eran desempleados, eran desechados de los trabajos precisamente por causa de la justicia, por su integridad. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Progresar con justicia o progresar con base en trampas, mochadas, triquiñuelas, robos y todo ese tipo de cosas? Hay un dicho tristemente muy popular en nuestro país, ¿verdad? El que no tranza, no avanza. Y generalmente es verdad. El cristiano que quiere vivir en integridad en su negocio, en su trabajo, generalmente va a encontrar mucha, no solamente oposición, sino cuando vive de acuerdo a sus convicciones, le va a ser muy trabajoso, muy costoso poder progresar en su vida comercial o en su vida laboral. El cristiano que no se presta a chanchullos, trampas, abusos, usuras, mordidas, mochadas, extorsión, inmoralidades, fraudes, omisiones al fisco, robo, complicidades, falta de productividad por solidaridad con los compañeros, es muy seguro que tendrá aflicciones. Así que si tú tienes problemas en tu trabajo y dices, pero ¿cómo es posible que yo siendo cristiano me pase eso? Te pasa precisamente porque eres cristiano. El Señor no nos engaña. No dice, no, el cristiano va a tener todo fácil. La Biblia nos dice que en este tiempo, los postreros tiempos, tiempo previo a la segunda venida de Cristo, o lo que Apocalipsis 20 llama el milenio, que es donde nos estamos enfocando en estos jinetes, regularmente el cristiano va a tener
va a sufrir para poder progresar en su vida económica si quiere hacerlo de manera correcta, si quiere hacerlo de manera justa, si quiere ganar lo que es correcto, lo que es justo y quiere vivir según verdad. Así que este caballo negro significa injusticia, significa opresión, significa aflicción económica por afirmar las firmes convicciones. Les ruego que pongan la ilustración. Entonces, haciendo un recuento, si vivimos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas, vamos a sufrir. Los primeros 3 caballos nos muestran la realidad de la vida cristiana. El caballo blanco es Jesucristo, que va venciendo, va predicando el evangelio, y el pueblo de Dios juntamente con él. Pero siempre detrás del pueblo de Dios, siempre detrás de Cristo, siempre detrás del jinete que monta el caballo blanco, viene el caballo rojo y el caballo negro. Es decir, el caballo rojo, la persecución anticristiana; el caballo negro, la dureza económica por la integridad moral del cristiano. Así que esta es una cuestión de convicción personal. Si yo estoy convencido de que Jesucristo es mi Salvador, no me importa el costo de mi integridad. Yo estoy en esta vida para glorificar a Cristo y vivir en integridad, sabiendo que esto va a tener un costo para mi vida. Voy a batallar, voy a sufrir. Si no quieres sufrir, pues sé como los demás y trabaja como los demás y haz negocio como los demás. Pero regularmente cuando vivimos en integridad, sufrimos como creyentes. Ahora, estos caballos, caballo 2 y caballo 3, no están desbocados, no cabalgan sin control, no son indómitos, incontrolables o autócratas que hacen lo que quieren sin gobierno. Por supuesto que no. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 dice: apareció otro caballo de color rojo, y si ustedes son observadores, dice la Biblia, y al jinete se le dio una gran espada y la autoridad. No dice, y el caballo rojo traía la espada y entonces hizo, no, dice, al caballo rojo se le dio la autoridad y se le dio la espada. O sea, se le dio la autoridad para usar ese instrumento de exterminio que es la espada, o al menos esa es la agenda que tiene Satanás, ¿no? Estos jinetes, pues, no actúan de manera independiente o autócrata, ¿no? Les han sido dados los medios de exterminio y la autoridad para hacerlo. Interesantemente, se les ha sido dado, y aunque la agenda de Satanás es destruir a la iglesia, sin embargo, esos instrumentos que usa Satanás para destruir a la iglesia son los instrumentos mismos que Dios usa para fortalecer a la iglesia y para hacer crecer más a su reino. Ya decían en los primeros siglos, ¿no? Los cristianos, decían por ahí algunos, que la sangre de los mártires era el fertilizante que regaba el campo del reino del Señor. Las dificultades por causa de la integridad, las pruebas y todos estos ataques sistemáticos en contra de los creyentes, que son usados por el maligno para destruirnos, Dios se los dio, la espada y la autoridad, pero para fortalecer a la iglesia, para hacer crecer a la iglesia y hacer avanzar el reino. Así que Satanás fracasa con sus propias armas, como dice allá el Salmo, ¿no? Que cuando se cava un hoyo, la persona que cava el hoyo cae en ese hoyo. Y eso es lo que sucede ahora con este mundo anticristiano gobernado por Satanás. Ellos desean la perdición de la iglesia, hundir a la iglesia. Y aunque se nos ha dicho, ¿no? Por ejemplo, que en Europa ahora las iglesias, bueno, los templos que fueron diseñados para que las personas se congregaran para alabar a Dios, y hoy en día Europa es una entidad, es un continente tan secularizado, que ya inclusive las iglesias ya son ahora centros comerciales, ya son bibliotecas, ya son centros culturales. Poco a poco se está extinguiendo aparentemente el cristianismo, con todo el evangelio está avanzando.
Así que Satanás fracasa con sus propias armas. Aquello que fue destinado como instrumento de exterminio se convierte en un instrumento para fortalecer a la iglesia y para hacer avanzar el reino. Por eso es necesario entender esta segunda sección, porque Apocalipsis está organizada en secciones que hablan de lo mismo y que van creciendo cada día más hasta la venida de Cristo. Pero esta segunda sección, capítulo 4 al capítulo 7, es importante que este capítulo 6, que nos habla sobre los jinetes, lo veamos en el contexto del capítulo 4. Apocalipsis 4, 1, 3, 6b, 8, 10 y 11 dice: entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que ha de venir. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces vemos que estos jinetes o estos caballos no están desbocados. Les fue dado el instrumento de tortura, de exterminio, pero también les fue dada la autoridad para utilizar ese instrumento. Pero ¿quién se lo dio? El capítulo 4 nos dice quién se lo dio, y capítulo 5, ¿verdad? Dios ha estado sentado en el trono, está sentado en el trono y seguirá estando sentado en el trono por siempre. Todas las pruebas, las dificultades, los problemas, la dureza económica que tenemos que batallar por ser justos, por vivir en integridad, no están fuera de la voluntad de Dios. Dios está sentado en el trono y Él gobierna a su iglesia y Él tiene el propósito de santificarla y fortalecerla para su gloria. Así que, hermanos amados, cuando estemos batallando por causa de la integridad, no pensemos: ¿de qué sirve ser íntegro? ¿Dónde está Dios? Dios está donde siempre ha estado, en el trono. Y Dios está gobernando a su iglesia. Y eso que sucede en nuestras vidas es lo mejor que nos puede suceder, porque Dios tiene una agenda para nosotros. Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está santificando, y Dios está haciendo crecer a su iglesia para su gloria. Debemos de ver la vida desde esta cosmovisión cristiana, desde esta perspectiva cristiana. Si no es así, entonces todas las cosas que pasamos y todo lo que batallamos y toda la dureza económica que tenemos por hacer las cosas bien no tendrían sentido. Pero tienen sentido porque el Señor está sentado en el trono. A Él la gloria por siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque cada evento de nuestras vidas está en tus manos. La persecución anticristiana, la dureza económica por causa de la justicia es una realidad que experimentamos muchos cristianos por hacer las cosas correctamente. Es más difícil avanzar, pero sabemos, Padre, que es el camino que tú quieres que nosotros sigamos. Ayúdanos como pueblo, Señor, a tener esta visión bíblica de la vida, para que no nos llenemos de desesperanza en medio de las aflicciones. En este tiempo escatológico entre la primera y segunda venida de Cristo, donde ya está el escatón presente, las cosas últimas presentes, que tengamos en cuenta que ya somos poseedores de todas las bendiciones que tú nos has dado en Cristo. Pero todavía tenemos que batallar en este mundo caído. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante en medio de las adversidades, confiando siempre en ti, con esa convicción cristiana que debemos tener en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias,
hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez. Amén. Bien, hermanos, hay algunos avisos importantes para la comunidad. Buenos días, estos son los avisos para nuestra comunidad. Si quieres conocer más sobre Dios y la Biblia, te animamos a dar el siguiente paso. Únete a nuestra clase Punto de Partida cada domingo a las 10:30 am. Solicita informes con Maite Berroa o Julie de Regil. ¿Sabías que puedes integrarte a un grupo pequeño entre semana? Anímate y solicita informes con Doña Mari Briceño o con Tai Rico. En la librería de nuestra iglesia tenemos recursos y materiales que pueden ser de bendición para tu vida. No olvides visitarnos. Hermanos, les invitamos a nuestra convivencia familiar que realizaremos el domingo 29 de abril. Tendremos un rally para todos y baño de piscina. Inscríbete con Juan Fajardo. Este mes, la venta de los desayunos estará a cargo del Ministerio Infantil. Apóyanos con tu compra. Gracias por tu atención.